celo santo. Celo santo. Hemos aprendido del libro de los Hechos en su capítulo 21. Hemos dicho que estamos en el capítulo 21 en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lleva una dirección, un destino, el cual es Jerusalén. El objetivo del apóstol Pablo de llegar a Jerusalén, él mismo lo dice en Romanos, era la inquietud por estar una vez más con sus hermanos judíos, los hermanos creyentes al evangelio, los hermanos que venían de profesar la ley y ahora se habían convertido a Cristo. Ahora el apóstol Pablo, al llegar a Jerusalén, él tiene la oportunidad de una vez más estar ahí. También en los capítulos anteriores, el Espíritu Santo le hace ver a Pablo, y en el capítulo 21 mismo le hace ver el Espíritu Santo, de que era necesario de que Pablo llegara y estuviera en Jerusalén para ser testimonio de su obra. Finalmente, el apóstol Pablo llega a su destino, que es Jerusalén. Usted tiene que recordar que el libro de los Hechos es el libro que describe los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en el capítulo 21 estamos en el tercer viaje misionero con destino de regreso hacia Jerusalén. Finalmente hemos leído el versículo 17 hasta el versículo 20. En este 17 es justamente el arribo del apóstol Pablo en Jerusalén. Es cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Pues lo primero que hace cuando llega a Jerusalén es reunirse con los líderes de la iglesia primitiva. Y ahí cuando Pablo se reúne, dice que se reúne con Jacobo, Santiago y los ancianos. Cabe destacar que no se reunió con los discípulos, sino que se reunió con Jacobo, Santiago y los ancianos. Es decir, los pilares de la iglesia primitiva estaban entre Jacobo, Santiago y los ancianos. Usted tiene que recordar que Jerusalén es donde emana el evangelio. Ustedes recordarán que cuando Jesús se fue en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús les dijo, se fue, pero les dejo una promesa, el Consolador. Y más adelante también les dijo, no se muevan hasta que no reciban el Espíritu Santo. Es entonces en Jerusalén, es la Meca, es el punto neurálgico de donde nace el evangelio para todo el mundo. Es ahí donde él entrenó a sus discípulos. Es ahí donde les dijo que esperaran hasta que el Espíritu Santo llegara. Y es de ahí de donde nace este santo y bendito evangelio. Y es ahí donde Pablo regresa una vez más a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén se presenta en este capítulo 21 versículo 17 y se reúne con Jacobo, Santiago. Hemos aprendido en predicaciones anteriores quién es Jacobo, Santiago. Resumida cuenta, Jacobo, Santiago es el hermano en sangre del Señor Jesús. Y Jacobo, Santiago ahora en este capítulo 21 lo vemos como los máximos líderes de la iglesia primitiva. Ustedes también recordarán que en el capítulo 15 Jacobo, Santiago, en el consenso que hay respecto a los judíos creyentes judaizantes, es Jacobo, Santiago quien toma la primer palabra cuando todos callan y dictamina qué hacer con los hermanos judíos creyentes nuevos en el evangelio. Jacobo, Santiago entonces se reúne con el apóstol Pablo aquí en Jerusalén y Pablo empieza a relatarle una a una las cosas que había acontecido en su ministerio hacia los gentiles. Ustedes recordarán que de las primeras iluminaciones respecto a los gentiles la tuvo Pedro, cuando en aquella visión el Señor le dijo a Pedro en una visión: Pedro, mata y come. Pedro en aquella visión había visto animales cuadrúpedos, reptiles y animales a los que los judíos consideraban inmundos. Y Pedro, cuando vio tremenda imaginación y cuando Pedro vio estos animales reptiles, en su mente dijo:
jamás he tocado cosa inmunda. Pero la voz le dijo: Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo no le llamo inmundo. No le llames inmundo a lo que yo he santificado. Aquella visión eran las primeras aperturas que el Espíritu Santo quería demostrar que ahora los gentiles estaban aptos para entrar al reino de los cielos. Aquella primera visión que el apóstol Pedro estaba recibiendo era el Señor diciéndole al mundo gentil: ahora lo que antes era considerado inmundo en el mundo judío, ahora el Señor lo considera santo. Ahora el Señor le da la oportunidad para que los pueblos no judíos ahora puedan acceder a la gracia eterna del Señor Jesús. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. La noticia y el tema relevante que Pablo estaba hablando aquí con Jacobo, Santiago y los ancianos eran nuevamente los gentiles. ¿Qué había hecho Dios con los gentiles? ¿Cuál era el seguimiento desde la visión que había tenido Pedro ahora con Pablo? ¿Qué había pasado con los gentiles? ¿Había seguido Dios abriendo la puerta a los gentiles? ¿Había seguido Dios dándole la oportunidad al pueblo no judío? Entonces Pablo empieza a contar y a relatar: sí, hermano Jacob, mira las grandes maravillas que Dios ha hecho con el pueblo gentil. Mira las grandes cosas que Dios ha hecho con el pueblo gentil. Mira todo lo que ha hecho. Una a una le fue contando todo lo que Dios había hecho con este pueblo gentil. ¿Y cuál es la gran noticia y cuál es el gran tema en esta conversación importante? Cómo Dios ha abierto y cómo Dios ha incluido al pueblo con el quien Dios no había hecho una promesa, al pueblo con el que Dios no había hecho ninguna negociación, al pueblo que adoraba a los dioses paganos, al pueblo que adoraba lo que no era Dios. A ese pueblo Dios le estaba abriendo la oportunidad de que ahora entraran en la nueva gracia del Señor. Ahora ese pueblo tiene la mega oportunidad de entrar a la gracia. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, la conversación que Pablo tiene con Jacobo, Santiago, los ancianos en Jerusalén, era relevante. Y era relevante porque el tema es los gentiles dentro del evangelio. Ahora hemos aprendido en episodios anteriores quiénes son los gentiles. Resumida cuenta, hemos dicho que los gentiles son todos los no judíos a los que no había acceso a las promesas de Dios. Y hemos aprendido también que los gentiles son los no judíos y los judíos son el pueblo del Señor. Son con los que Dios hizo la promesa. Allá en Génesis, el Señor le dijo a Abraham: en ti y en tu descendencia haré una gran nación. Y hemos aprendido que el pueblo judío y el pueblo hebreo son el pueblo elegido de Dios, los consentidos de Dios. Hemos hablado de cómo este pueblo, siendo un pueblo pequeño, siendo un país de nuestro tamaño, de nuestro tamaño demográfico, alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados, un país en medio de enemigos, un país en medio de palestinos odiándolos, este pueblo lleva 60 años prevaleciendo. Este pueblo tiene la mejor tecnología. Este pueblo hebreo goza de los mejores sistemas de tecnología en defensa. Este pueblo, cuando le envían misiles, tiene lo que se llama la cúpula de hierro. Tiene armamento para defenderse, para que los enemigos no los puedan vencer. Y todo es un testimonio de que este pueblo, Israel, es el pueblo bendecido, es el pueblo del pacto, es el pueblo con el que Dios ha hecho el negocio y la bendición. Y dice su palabra: quien bendice a Israel es bendecido, y quien maldice a Israel sea maldecido. Entonces el pueblo de Israel, los judíos, es el pueblo del pacto de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo lleva la nueva noticia diciéndole: ahora no solo somos nosotros los judíos,
ahora son los gentiles. Y ahí entramos usted y entro yo. ¿Cuántos se alegran por eso? Y ahí el apóstol Pablo lleva una a una contándole las cosas, contándole lo que Dios había hecho en su ministerio por medio de ellos. Y dice que se alegraron Jacobo, Santiago y los ancianos y glorificaron a Dios. ¿Cómo no glorificar a Dios al saber de que esta gracia alcanza para todos? ¿Cómo no glorificar a Dios al saber de que esta gracia no solamente es para una raza? ¿Cómo no glorificar a Dios al saber de que este evangelio no solamente es para un pueblo nacido en Palestina? ¿Cómo no glorificar a Dios al saber de que este pueblo es para toda nación, para toda raza, para toda etnia, para todo país, para toda lengua, para toda nación, para toda persona, para todo individuo que quiera confesar el nombre del Señor Jesús? Entonces glorificaron y dijeron: gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso en esta tarde? Y después de haber glorificado a Dios, Jacobo, Santiago y los ancianos le dijeron: hermano, aquí en Jerusalén hay millares, es decir, miles de hermanos judíos creyentes que han creído. Hermanos que venían profesando la ley, pero ahora son cristianos evangélicos. Pero dice, todos son celosos por la ley. Y es ahí donde nos vamos a detener esta tarde. Y es ahí donde vamos a aprender sobre este título que hemos denominado un celo santo. Y es ahí donde vamos a aprender 3 verdades que nos van a enseñar respecto a este versículo que acabamos de leer en el versículo 20. Lo primero que vamos a aprender es qué es lo que verdaderamente salva al ser humano. Lo segundo que vamos a aprender es el valor del evangelio. Y lo tercero que vamos a aprender es la diferencia entre el celo y el legalismo y el fariseísmo. Iniciamos entonces con la primer verdad. Cuando Santiago le dice a Pablo: hermano, aquí hay muchos judíos creyentes, pero todos son celosos de la ley. ¿Qué quiere decirle con esto? Lo que le está diciendo ahí es lo siguiente: ¿qué hacemos? Porque todos son cristianos, pero todos quieren preservar la ley, quieren preservar los ritos, quieren preservar las ceremonias. Entonces, quiero que usted pueda visualizar lo siguiente. En la ley, lo que salvaba eran los ritos y eran las liturgias humanas. Eso era el antiguo pacto. Pero en la gracia, ya el ser humano ya no tiene que hacer ritos, ni sacrificios de animales, ni nada. Ahora en la gracia hay una diferencia entre la ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora en la gracia, la ley venía apuntando de los sacrificios humanos y todos esos sacrificios humanos apuntaban a un solo sacrificio. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces en la ley habían sacrificios de animales imperfectos. Pero ahora, en esta nueva gracia y en este nuevo pacto, se hizo un sacrificio, un solo sacrificio, que es voluntario, pero perfecto. Y es por eso que dice la palabra: un solo sacrificio ahora es capaz
de redimir todos los pecados de los seres humanos que se abocan a esta bendita gracia. Ahora, ¿cuál era la disyuntiva que había aquí en Jerusalén? Que los hermanos judíos querían seguir haciendo las liturgias, los sacrificios. Querían seguir matando animales para pedir el perdón de sus pecados. Querían seguir dejando de comer kosher, decir animal cerdo, para poder mantenerse santos. Querían seguir guardando los sábados. Querían seguir haciendo liturgias, ceremonias de purificación. Entonces los hermanos judíos creyentes en Jerusalén tenían un celo por seguir haciendo lo que venían haciendo. Entonces cuando Jacobo le dice a Pablo, hermano, todos los judíos creyentes tienen celo, le está queriendo decir eso. Le está transmitiendo y le está diciendo, todos son cristianos ahora, pero quieren seguir practicando las costumbres judaicas. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Entonces, todos son celosos de la ley. Ahí, más adelante, en el 21, Jacobo Santiago hace una propuesta de cómo solucionar este conflicto, al cual no nos vamos a detener en esta ocasión. Pero cuando le dice eso, lo primero que vamos a aprender aquí es resolver la primera pregunta que dijimos. ¿Qué es lo que salva al ser humano? Pues la verdad es la siguiente: las ceremonias judías no salvan al ser humano. Entonces, la verdad que nos enseña aquí es la siguiente: los hermanos querían seguir practicando las normas judaicas porque este evangelio era nuevo para ellos. Todavía ellos no habían asimilado, habían creído en Jesús, pero traían prácticas a las cuales del todo no eran malos. Porque esas prácticas los llevaban a ellos a separarse de los países paganos, de los pueblos paganos. Estas prácticas los separaban a ellos de los dioses paganos. Entonces, cuando ellos quieren seguir practicando eso, no era del todo un legalismo, no era del todo un judaísmo, sino que era un celo santo de querer seguir agradando a Dios. Entonces, esto nos enseña que a pesar de que los hermanos no estaban claros, la verdad que nos enseña, que Pablo sabe, Santiago sabe y los ancianos saben, es que el ser humano ya no tiene que seguir practicando rituales y ceremonias. Que el ser humano ya no tiene que seguir practicando ritos y mitos. Que el ser humano ya no tiene que seguir haciendo prácticas religiosas para salvarse. Que el ser humano ahora en la gracia, en el nuevo pacto, solamente tiene que creer por fe que Cristo ha hecho el sacrificio por él, y solamente ese sacrificio lo salva y no tiene que hacer él nada para salvarse. Aprender eso es lo que tenían que aprender los hermanos en Jerusalén. Quiero mencionarles 5 ritos que los seres humanos siempre practican. Por ejemplo, en la religión musulmana, los musulmanes practican 5 ritos para ellos santificarse, justificarse y limpiarse delante a lo que ellos le llaman Dios Alá. La declaración de la fe, que le llaman ellos el Shahada. Número 2, los musulmanes hacen 5 oraciones diarias, a los que ellos le llaman el Salat. Número 3, los musulmanes tienen una caridad obligatoria, a los que ellos le llaman el Zakat. Número 4, los musulmanes practican el ayuno, que es el Ramadán. Y número 5,
ellos practican la peregrinación de la Meca, a los que ellos le llaman el Hajj. 5 ritos que en todas las regiones del otro mundo están practicando actualmente hasta la fecha. El ser humano siempre busca por sus medios seguir practicando ritos y liturgias y ceremonias para justificarse, para salvarse, para limpiarse. La religión católica en la cual nos crecimos en esta región latinoamericana practica una cantidad de ritos, desde misas de cuerpo presente, misas que son dictaminadas por los curas, hacen peregrinaciones en lo que le llaman la Semana Santa de 40 bloques, peregrinaciones de personas hincadas, peregrinaciones en que los seres humanos tienen que cargar a bultos de madera, a los que le llaman Cristo. ¿Y qué es todo esto? Es que el ser humano no ha entendido que las ceremonias judías, que las ceremonias religiosas no salvan. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús, que hizo un solo sacrificio por usted y por mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 15. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo, versículo 16 de Gálatas 2, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿por qué dice ahí? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, que dice ahí, será justificado. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Por lo cual, por ningún rito, ninguna ceremonia, nadie puede ser justificado. Ninguna obra de la ley, nadie puede ser justificado. Y entonces, ¿qué me justifica? Y entonces, ¿qué me salva? La fe en Jesucristo. Entonces, lo que nos enseña aquí cuando Pablo llega a Jerusalén es que esta verdad en los hermanos todavía no estaba sentada, porque ellos querían seguir practicando las prácticas y las ceremonias religiosas judaicas. Es así como si usted todavía se persina o se araña, quiero decirle que si usted cree que persinándose y arañándose se va a salvar, quiero decirle que deje de arañarse, porque el persinarse no salva. Si usted cree que haciendo buenas obras va a salvarse, quiero decirle que está equivocado, porque las ceremonias, las dádivas no salvan. Ahora nosotros cristianos también practicamos ceremonias. Hay cristianos que creen, porque nunca han faltado un domingo, creen que van a ser salvos. Hay cristianos que dentro de la iglesia han traído las prácticas religiosas, no solamente afuera, no solamente en el mundo musulmán, no solamente en el mundo religioso católico, sino que también dentro de la iglesia. Habemos personas que creemos que dando el diezmo vamos a ser salvos. Hay personas que creemos que mandando la ofrenda y no viniendo a la iglesia vamos a ser salvos. Y nos adoptamos y adoptamos una ceremonia religiosa
y nos aferramos a algo que no nos puede salvar. Pero ahora en esta tarde estamos aprendiendo que ninguna ceremonia, que ningún ritual, que ningún mito puede salvar al ser humano. Lo único que salva es la sangre de Cristo, el sacrificio hecho por los seres humanos. Y el Hijo de Dios vino a salvarnos, y aquel que cree por fe en ese sacrificio, ese será salvo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Dentro de la iglesia hay personas que creen que por conocer al pastor van a ser salvos. Hay personas que creen que por ser el hijo del pastor van a ser salvos. Hay personas que creen que porque sirven dentro de la iglesia van a ser salvos. Y eso es un error. Dentro de la iglesia hay muchos creyentes que su Dios no es el Dios verdadero. Hay una vaca sagrada dentro de la iglesia, y eso se llama el servicio. Hay hermanos dentro de la iglesia que han traído sus ceremonias y sus ritos al igual que los judíos. Creen que por servir son los mejores servidores dentro de la iglesia. Son los más activos, son los más participantes. Pero son los que nunca están sentados escuchando la palabra de Dios. Son activos dentro de la iglesia, pero su Dios no es el Dios al que sirven, sino que el servicio se ha convertido en el Dios de ellos. Y creen que sirviendo van a ser salvados. Y creen que haciendo la obra dentro de la iglesia van a ser salvados. Pero ninguna obra que el ser humano haga, ninguna caridad que el ser humano haga lo va a salvar. Lo único que lo salva es la fe en el unigénito Hijo de Dios. Si usted y yo hemos aprendido y hemos adoptado ceremonias religiosas dentro de la iglesia, esta tarde estamos aprendiendo. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Que las ceremonias judías no salvan. Lo que salva es la fe en ese único sacrificio en Cristo Jesús. Pongo el balance, hermano, entonces no tengo que servir, no tengo que diezmar. No estoy diciendo eso. Lo que sucede es que eso es un resultado de una fe genuina. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted sirve, es un resultado, es un fruto del espíritu de una persona convertida. Número 2, dijimos que vamos a aprender el valor del evangelio. Cuando los hermanos Jacobo, Santiago y Pablo le dicen: hermano, aquí hay millares de judíos que han creído, pero todos son celosos por la ley. Y aquí lo que vamos a aprender es que los judíos, al ver que Pablo llega a Jerusalén, estaban entre celos. ¿Y cuál era la dificultad aquí? A Pablo se le había hecho una fama de que él ya no practicaba todos los ritos judíos, y eso generaba un conflicto. Entonces los hermanos en Jerusalén lo miraban a él con recelo, porque ellos querían seguir practicando las normas judaicas. Y este recelo que ellos tienen al ver a Pablo, ellos quieren defender su fe. Ellos quieren defender sus ritos. Y este celo no nace de un fariseísmo o de un legalismo. Ustedes recordarán que cuando las normas y las leyes establecidas al pueblo de Israel eran practicadas por ellos, nacían de corazones que querían separarse de los pueblos paganos.
La ley no es que era mala. La ley era el ayo, era la preparación para ir apuntando a Cristo. La ley era un tutor, un maestro que viene llevando al ser humano a entender de que es insuficiente todo lo que el ser humano puede hacer para salvarse. Pero la ley venía haciendo su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Separar al pueblo de Dios de los paganos. La ley venía haciendo su trabajo, separar al pueblo judío de los no judíos, de los que adoraban a Baal, de los que adoraban a Acera, de los pueblos griegos. Entonces, este pueblo que se había preservado, ahora en la gracia, querían seguir siendo preservados. Querían seguir manteniendo sus normas que los preservaban de los pueblos paganos y también su fe en Cristo. Claro, el evangelio era prematuro. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Aún ellos no habían entendido que tenían que dejar todos los ritos. Pero su intención era buena, su celo era sano. Su celo era preservarnos de los paganos. Entonces, cuando Jacobo le dice, todos son celosos por la ley, lo que le está diciendo es, aquí hay personas que valoran el evangelio. Y aquí hay personas que no están dispuestas a negociar lo que han adoptado de la ley y la fe que ahora ellos tienen en Cristo Jesús. Y aparentemente tú eres una amenaza porque traes y vienes con esta gracia sin los rituales de ellos. Entonces, muchas veces nosotros que ahora que estamos en la gracia no nos hemos dado cuenta y no actuamos como estos hermanos. Yo recuerdo que pequeño crecí escuchando la frase, no se mezclen con los filisteos. No se mezclen con las filisteas. Y yo lo miraba un poco, no lo mucho lo entendía. Después escuchaba frases como, no se mezclen con los impíos. Pero esa frase la sentía como muy fuerte, como muy, como me siento muy superior al otro. Pero luego pasaron los años y logré entender que esa frase no venía de una manera despectiva, sino que esa frase venía de un celo santo, de unos padres que querían preservar a sus hijos dentro del pueblo cristiano. Después logré entender que era una frase que nacía de un corazón celoso por las cosas de Dios, de un corazón de padres que querían que sus hijos se preservaran en el pueblo hebreo, que sus hijos se preservaran dentro de las costumbres cristianas, que se separaran del mundo impío y que se preservaran dentro de las filas cristianas. Y crecí escuchando eso. Y ahora entiendo que era un celo santo. Cuando los hermanos decían que ellos eran todos celosos por la ley, lo que estaba diciendo era, estamos dispuestos a defender lo que hemos creído. Estamos dispuestos a defender nuestro evangelio. Estamos dispuestos a que la música secular no entre en nuestras casas. Estamos dispuestos a que la cultura pagana de este mundo, estamos dispuestos a que la cultura americana no entre en nuestra cultura latina, influyéndonos y trayéndonos sus artistas. Esta mañana leía de que el cantante más escuchado a nivel mundial es un puertorriqueño que se viste con falda y se viste de mujer. No le digo su nombre para que no se haga famoso, pero es el más escuchado. Son los que nosotros en Latinoamérica escuchamos. Y cuando el cristiano no entiende que hay una cultura,
Cuando el cristiano y los padres no entienden de que el cristiano es algo valioso que hay que defender, el cristiano deja que cualquier chatarra del mundo entre a su casa. Pero cuando hay cristianos que son celosos, cuando hay cristianos que dicen yo y mi casa serviremos a Jehová, el evangelio se preserva dentro de esa casa, el evangelio se mantiene, el evangelio no es leudado y el evangelio prevalece en esa casa. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hay una falsa idea que porque creemos que el evangelio es gratis, el evangelio no tiene un costo. Pero el evangelio es por gracia, es cierto. Pero eso no significa que no haya tenido un costo. El costo ha sido alto, pero la única diferencia es que el costo no lo hemos pagado usted y no lo he pagado yo. El costo lo pagó Cristo con su sangre preciosa. Ahora, cuando algo es gratis, no tiene valor para nosotros. Ahora el contenido es gratis. Lo que usted y yo queramos saber ahora está en las redes sociales y en los canales digitales. Pero no lo valoramos porque es gratis, porque no pagamos por él. Antes usted recuerda que se iba a la biblioteca para leer algo. Si usted alguna vez fue a la Biblioteca Nacional. Antes usted tenía que apartar el tiempo. Recuerdo que cuando iba a la biblioteca de la universidad le daban a uno un papelito para entrar. Antes había que ir a una enciclopedia. Antes Océano vendía, hoy ya no, creo que ya no vende ningún libro. Ahora todo está gratis en internet. Ahora usted quiere hacer una presentación, le dice a IA, hágame una presentación bonita, colores, y le pregunta, ¿la quiere a colores o la quiere en blanco y negro? Desde la calculadora para acá se nos hace difícil pensar, porque todo está ahí gratis. Y muchos asemejamos al evangelio de esa manera, porque es gratis, creemos que no tiene valor. Pero quiero decirle que el evangelio es la perla que este mundo tiene. El evangelio es la riqueza más grande que este mundo tiene. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No hay cosa más preciosa que el evangelio. No hay cosa más preciosa que la sabiduría del cielo. El oro, la plata, las riquezas de este mundo no se asemejan al evangelio. El evangelio, dice su palabra, es poder y potencia mundial para salvación de los seres humanos. El evangelio es el oro, es la perla que el ser humano puede accesar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, este celo santo, ¿de qué nace? Nace de preservar ese evangelio. El Señor en Mateo, luego de haberles instruido a los discípulos de abstenerse de las actividades críticas y autocríticas, les enseñó a discernir. ¿Y qué es discernir? Discernir es tratar de diferenciar una cosa de la otra. Discernir es diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y luego de que el Señor en Mateo les enseña de la autocrítica, les dice esta frase a sus discípulos. Les dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y cuando usted oye esta frase, ¿qué se refiere el Señor Jesús? Pues la primera verdad que nos enseña es la siguiente:
que el evangelio es valioso. ¿Cuántos creen que el evangelio es valioso? Entonces le dice a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. En primer lugar, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son o quiénes son representados en esta frase? Pues los perros y los cerdos son todos aquellos seres humanos que rechazan la perla del evangelio. Son todos aquellos que dicen: no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Esos son los perros y los cerdos. Son todos aquellos que dicen: no, si yo tengo que ir a lavar el carro. No, si hay cosas más importantes. No, si el otro domingo voy. Los cerdos y los perros son todos aquellos que son hostiles al evangelio. Pueden ser los no creyentes, pero también los cerdos y los perros pueden ser los cristianos dentro de la iglesia que no quieren recibir este evangelio. Entonces, eso es lo primero. Son esos creyentes también que dentro de la iglesia son críticos e hipócritas. Los perros y los cerdos pueden ser dos: los de afuera, que son los hostiles, y los de adentro, que son creyentes críticos e hipócritas. Y todo eso lo relata el Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos y les enseña a no ser críticos en Mateo capítulo 7. Y a estos creyentes y también a estas personas que no son creyentes, lo que les está diciendo el Señor es lo siguiente: a estos que rechazan el evangelio, a estos que son hostiles al evangelio, llegará un momento donde ya no hay que ofrecerles la perla del evangelio. Llegará un momento donde se acabará la gracia. Llegará el momento donde se acaba el momento. Usted y yo muchas veces creemos de que esta gracia va a estar todo el tiempo. El otro día yo estaba evangelizando a una persona y logré entender esto. Tenía ánimos y tenía palabras para hablarle, pero llegó un momento donde ya no tuve palabras ni ánimo para hablarle de Cristo. Y me sentí mal y yo dije: ¿por qué ahora no tengo esa misma motivación? Y logré entender lo que dice esta frase: no des las perlas a los cerdos. ¿Y qué significa eso? Que hay ocasiones que el Señor sacude y ordena a sus discípulos: entren en la casa. Y si en la casa no lo reciben, el Señor Jesús le da autorización a sus discípulos: sacúdanse el polvo de sus pies y sigan adelante. ¿Y sabe qué significa eso? Sacudirse el polvo de los pies es sacúdanse todos esos pretextos, sacúdanse todo ese rechazo, sacúdanse todo eso que les dijo esa persona y ustedes sigan adelante, porque adelante hay otro que va a aceptar la perla del evangelio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El evangelio es valioso. ¿Cuántos lo creen? En el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso, empezó a predicar inmediatamente. Habían 12 hermanos en Éfeso que no conocían del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿habéis oído hablar del Espíritu Santo? Ellos dijeron: no. Esos 12 hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo por Pablo. Luego de que Pablo los bautiza, empieza a predicar y se va a las sinagogas.
y empieza a anunciarles a sus hermanos judíos. Empieza a llenar el evangelio de esas sinagogas. Pero mire lo que pasó cuando esas personas empezaron a rechazar a Pablo. Mire lo que hizo Pablo. Váyase a Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos, ¿y qué más dice ahí? Y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué dice ahí? Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Y entonces Pablo se quedó ahí. No, Pablo se sacudió los pies de ellos y les dijo: chau, chau, las perlas no se les tiran a los perros y a los cerdos. Chau, chau, este evangelio es para aquellos vivos que valorizan el verdadero evangelio de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y mire lo que le dice Dios a sus discípulos. Váyase a Mateo capítulo 10, versículo 11, para que usted vea qué valioso es este evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 11, lo tenemos todos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. Versículo 2 de Mateo 10. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice ahí? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y de cierto, dice, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El evangelio es valioso. ¿Cuántos lo creen? Entren. Primero, si esa casa es digna, ¿qué significa? Si es digna de recibir a un siervo de Dios. Si es digna de que esas personas valoren quiénes están entrando ahí. Si es digna de que ese anfitrión valore a su obrero y diga: benditos son los pies de los que anuncian la paz. Anfitriones, ¿cuántos anfitriones han venido en esta tarde? Anfitriones que dicen: este hombre viene de lejos, ha pagado 2 pasajes, no voy a menospreciarlo. Este hombre viene a predicar el evangelio, no viene a predicar sus historias y sus cuentos, viene a anunciar las buenas nuevas de salvación. Entren en las casas donde sean dignos. Ahí entren. Y si son dignos, la paz de ustedes, es decir, el evangelio de ustedes, la salvación que ustedes llevan, va a entrar y se va a quedar en esa casa. ¿Cuántos quieren que esa paz se quede en nuestras casas? Y si no, esa paz se va. Si los oyen, si los escuchan, se quedan. Pero si no los oyen, si hay que andarlos rogando para hacer la reunión, si hay que andar trayendo una grúa. Hay que decirle: hermano, los sábados son de reuniones, no es de andar pachangueando y no es de andar en la feria. Los sábados son destinados para hacer la obra de Dios. Si hay que andarlo menchungueando, hermanito, y hoy va a ser la reunión, hoy se le antoja a la sierva. Si hay que andarlo a hacer entrando en sí, ¿qué es el evangelio? Entonces hay autorización para los discípulos.
Hay reuniones en las que yo he visto años que se ha rogado. Y hay momentos donde la gracia y el polvo hay que sacudirse de esa reunión. Recuerdo en de una obrera que decía la hermana: ¿hasta cuándo Dios me va a tener aquí? Porque la anfitriona se le decía: hermana, hay que hacer esto. ¡Ña! Anfitrionas mañosas. Ve a la persona que está a la par y dígale: no sé, no es usted, hermana, a la que el hermano se está refiriendo. Hermana, vamos a hacer esto. Hermana, hay que sacar el bus. La primera opositora del bus, ¿quién es? La anfitriona. Entonces, recuerdo de esta reunión en específico aquí del lado de Ilopán. Pasaron años y años. Y uno solo dice: a ver, ¿hasta cuándo le va a durar el polvo a este hermanito? Porque Dios lleva su tiempo y ya tiene su límite. Porque el evangelio es valioso, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces llegó el momento donde se le acabó la gracia a esa hermana y se tuvo que trasladar esa reunión. ¿Y sabe qué significa trasladar la reunión? ¿Sabe qué significa que en su casa ya no se haga una reunión? Cuando el arca de Jehová estaba en la casa de Obed-edom, dice que el arca en la casa de Obed-edom era bendecida y había bendición. Cuando usted y yo tenemos un arca de Jehová en nuestra casa, ahí hay bendición, ahí hay paz, ahí hay salvación, ahí bajan y suben ángeles del Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces le dice: sacúdanse el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies? El polvo es testimonio del rechazo de esa persona del evangelio. Entonces el polvo tiene que quedar ahí para que el polvo testifique que esa persona rechazó el evangelio. Eso significa sacudirse el polvo de los pies. Como diciendo: toqué a tu puerta y no atendiste. Como diciendo: quise cenar contigo y no te diste cuenta. Como Zaqueo sí se dio cuenta que era Jesús el que había llegado a su aldea. Pero ¿sabes? Me sacudo el polvo de tus pies. ¿Sabes qué significa sacudirse el polvo de sus pies? Significa que todas tus excusas, todos tus pretextos, todas tus historias quedan ahí. Y ahora el discípulo de Dios y ahora el obrero del Señor sigue adelante y todo queda atrás. Todos los rechazos, todas las tiradas de chucho, todos los mensajes que no contestaste, todos los mensajes que quedaste en vistos, todas las veces que dijiste que no, quedan ahí sacudiéndose el polvo de los pies. Y este evangelio no se detiene, señores. Este evangelio sigue caminando. Este evangelio sigue abriendo surcos. Este evangelio se va al otro pasaje, se va a la otra esquina, se va a la otra colonia, y el evangelio se sigue predicando en todas las colonias. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Y sabes por qué? Porque el evangelio es valioso. El evangelio es una perla. El evangelio es oro. El evangelio es mejor, dice el proverbio, que el oro y que la plata. Número 3, la diferencia entre el celo y el fariseísmo y el legalismo. Cuando Pablo les dice, cuando Jacobo le dice a Pablo: hay millares de judíos, pero todos son celosos. Ese celo, decíamos que no nace de un legalismo o de un fariseísmo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es apegarme a la regla sin entender la esencia de la regla. Se lo vuelvo a repetir. Legalismo es apegarme a la regla sin entender la esencia de la regla. En una ocasión
Jesús llega a la puerta de las ovejas justo después de las fiestas. Y llega a un lugar conocido como el estanque de Betesda. Y cuando Jesús llega al estanque de Betesda, ahí hacía un paralítico que tenía 38 años de ser lisiado de sus pies. Entonces Jesús llega donde este paralítico y el paralítico le dice: Señor, no hay quien me ayude para caminar al estanque cuando el ángel baja. Había una tradición que el que primero llegara al estanque cuando el ángel bajara, ese era sano. El paralítico tenía 38 años de intentarla. El paralítico tenía 38 años de estar enfermo, de ser marginado, de ser visto como un pordiosero. Pero Jesús, sabiendo la necesidad y Jesús teniendo misericordia de él, porque Jesús tiene misericordia de los enfermos, ¿cuántos creen a eso? Jesús le dijo: paralítico, han pasado 38 años, pero ahora a tu vida y a tu casa y a tu momento ha llegado el único que puede sanarte. Toma tu lecho y anda. Aquel hombre toma el lecho, que significa las muletas, lo que sostiene la camilla, y la toma y la llevaba cargando. Y ahí aparecen los legalistas. Y ahí aparecen aquellos que se apegan a la norma sin conocer la esencia de la norma. Aquí aparecen los críticos. Aquí aparecen los que no han entendido para qué es la ley. Y se molestaron. Y dice la Biblia que se enojaron con el paralítico porque andaba cargando la camilla. ¿Se puede imaginar usted qué insensatez? Se molestaron porque era día sábado y él no tenía que cargar la camilla, porque la ley decía que el sábado no había que trabajar. No les importó de que ese hombre tenía 38 años de estar enfermo. No les importó de que ese hombre estaba experimentando su sanidad. Ellos simplemente estaban aplicando la ley sin saber la esencia. Y eso se llama legalismo. En una ocasión, Jesús se encuentra con una mujer encorvada. Esta mujer tenía también 18 años, porque tenía un espíritu de enfermedad que la atormentó a tal grado que la encorvó. ¿Se puede imaginar usted el dolor de esta mujer? Y esta mujer también fue sanada por el Señor Jesús. Y esta mujer fue levantada. Y entonces esta mujer, al ser sanada por Jesús, dice que se enojaron los escribas y los fariseos. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 14, para que usted pueda ver lo grave y lo terrible que es el legalismo. Lucas capítulo 13, versículo 14. Lo tenemos todos. Lucas capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Desde el 10 leámoslo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar.
Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, ¿cómo estaba ahí? Enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mire la reacción de Jesús. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El legalista y el fariseo se apega a la norma sin entender la esencia, porque no entienden para qué fue creada la norma. Este hombre se enoja con el Señor Jesús, pero Jesús no se queda callado. Jesús reacciona y le dice: hipócrita. Y le da un ejemplo. Ustedes desatan a sus animales y les dan de beber el día de reposo. Piden algo que ustedes no practican. Y esta mujer que estaba atormentada, que esta mujer que tenía 18 años de ser atormentada por Satanás, esta mujer ahora es libre. Ahora ustedes quieren defender una ley que ustedes mismos no practican. Y eso es el legalismo. Y ese legalismo y ese fariseísmo muchas veces está dentro de la iglesia. Personas que defienden una ley, personas que defienden un rito, personas que defienden un legalismo, personas que defienden una ley sin saber la esencia de la ley. Y eso es peligroso dentro de la iglesia. Pero el Señor en esta hora nos está enseñando que el legalismo y el fariseísmo no es un celo santo. El celo santo nace de una persona que quiere permanecer en las filas cristianas defendiendo el evangelio de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La diferencia entre un legalismo y un celo es que el celo, si lo pudiéramos llamar celo santo, es una persona que le duele ver al otro pecar, que le duele ver al otro ofender a Cristo, que le duele que el mundo se está perdiendo. El celo nace de un padre que le duele que su hijo ande perdido. El celo nace de una esposa que le duele ver a su marido perdido. El celo nace de un obrero, de un pastor, de un anfitrión que ve a la otra oveja perdida. Pero el fariseísmo nace de una hipocresía. El fariseísmo nace de una persona que es buena para señalar y no ver sus errores. Y cuando Jacobo le dice: hay muchos celosos, no le estaba hablando de un fariseísmo. No le estaba hablando de hermanos judíos que querían señalar a Pablo porque él ya no circuncidaba o ya no practicaba las normas judaicas. Nacía de hermanos creyentes que querían preservar lo que en ellos habían creído. Hermanos creyentes que querían que el evangelio prevaleciera. Hermanos creyentes de que querían seguir siendo apartados y santos para el Señor. Hermanos judíos creyentes que querían seguir siendo personas especiales para Dios. Y cuando la iglesia entiende esto, y cuando usted y yo aprendemos esto, este celo, aprendemos de que usted y yo podemos preservarnos. Usted y yo ya no somos del molde de este mundo. Usted y yo somos de la patria celestial. Usted y yo ya no somos de este mundo. Y ahí es donde se levantan padres de familia que dicen: en mi casa ya no se escucha música del mundo, en mi carro ya no se escucha música del mundo, en mi familia ya no se escucha
lo que antes se escuchaba: mi casa, casa de adoración es. Cuando Jesús llegó al templo, se levantó con un celo santo y dijo: ¿qué han hecho de la casa y el templo del Señor? Ahí habían palominos, ahí había negocio, ahí había todo tipo de cosas, pero no había adoración. Y el Señor tomó la mesa de los cambistas, la volcó para arriba y para abajo y dijo: la casa de mi Padre, casa de oración es. Esa ira nació de un celo santo por preservar el templo del Señor Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El celo santo que nace en esta expresión en Hechos capítulo 21 versículo 20 es de hermanos que gritan para que el evangelio se preserve. Hermanos que defienden en sus casas, en sus familias. Hermanas que aprenden y enseñan a sus hijas a vestirse decorosamente. Hermanas que le dicen a sus hijas: hija, nosotros los cristianos nos vestimos de esta manera. Madres de familia que no dejan que la cultura amolde sus familias. Padres de familia que defienden sus raíces cristianas y dicen: piensen lo que piensen, digan que estoy loco porque los domingos y porque en la semana voy a la iglesia, no me importa. Hija, usted y yo somos hebreos, somos sangre azul, somos cristianos, somos herederos y coherederos de la gracia de Cristo. Madre, y nosotros celebramos Halloween. No, que las brujas celebren a sus brujas. Recuerdo cuando estaba pequeño, las personas llegaban con sus carátulas de Halloween y mi madre me decía: uy, papito, eso es del diablo. Hay madres que no, hay madres que le dicen: ay, qué linda se ve, hijita, y le toman una foto. Hay madres que le toman foto a su hija con minifalda y dicen: qué preciosa te queda la minifalda. Madres que no han entendido que usted y yo tenemos que tener un celo santo por las cosas de Dios. Madres que no instruyen a sus hijos. Hijos que hablan con los pies, no hablan con la boca, pero no tienen padres que los paran. Padres que no detienen a sus hijos, que botan puertas dentro de la casa, que hacen lo que quieren, que visten como quieren, que se ponen piercing donde quieren, que se ponen tatuaje como quieren. Padres que no han entendido que el celo santo de Dios es pararse en su casa y decirle: en mi casa se predica el evangelio. En mi casa somos de Cristo y somos del Señor. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El celo santo nace de una persona que está dentro de la iglesia, que entiende que el evangelio es valioso y no es negociable. Que el evangelio es la perla que vale más que el oro y que la plata. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos.